Queridos estudiantes, vamos a hacer una revisión sobre lo que son las entrevistas y los fundamentos. No, la entrevista, para empezar, es una conversación profesional entre dos personas. Una entrevista es algo complejo porque dentro de una entrevista las dos personas tienen diferentes roles, valores, normas y formas de comunicarse, y por ende las entrevistas son estas interacciones sociales bastante complejas. En nuestro caso, las entrevistas atienden a un problema de investigación que queremos reconocer. Y nuevamente las entrevistas buscan muy profundamente. Uno de los principales centros de la entrevista es profundizar en la subjetividad del actor. Por eso es que si yo entrevisto a alguien y le pregunto, ¿usted está de acuerdo con este sistema político? Y él dice sí, yo debo preguntarle por qué, cómo le ha afectado. Debo hacer una serie de preguntas porque ese sí, como dentro de la entrevista, no me es valioso, no me es interesante, sino está plagado de interpretaciones, de subjetividades de la persona. Entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a entrevistar a alguien para contrastar ideas, sino para acercarnos al entrevistador, y también porque la entrevista no solamente se basa en la respuesta de la persona, sino que busca conocer el comportamiento del entrevistado, las emociones, las interpretaciones, entre otros aspectos importantes. Nuevamente buscamos es un discurso. El discurso, a diferencia de la encuesta, en un discurso dentro de una entrevista, la persona está dando un discurso y eso nos permite profundizar en el pensamiento. En cambio, las encuestas nos dan una respuesta concreta, pero no nos deja ver el pensamiento de la persona. Las entrevistas se realizan en un grupo reducido y una experiencia de entrevista nunca es igual a otra. Es decir, yo entrevisto a una persona y no, aunque haga las mismas preguntas sobre el mismo tema, no va a ser lo mismo cuando haga esa misma experiencia con otra persona. Las entrevistas no permiten generalizar. En las encuestas sí, yo hago una encuesta a 1000 personas y puedo generalizar sobre una población o una muestra, pero en cambio las entrevistas no, y que eso, pero sí me permiten crear y discutir categorías y dimensiones de investigación. Y el rol del investigador durante la entrevista es mantenerse vigilante siempre ante el contexto y la personalidad del entrevistado y sobre sí mismo. Yo tengo que, cuando estoy entrevistando a alguien, debo reconocer que esa persona viene de un contexto en particular, que se encuentra, que tiene unos roles particulares, que tiene unos pensamientos particulares, y yo debo reflexionar constantemente sobre lo que la persona está diciendo en cada instante. Y de la misma forma debo mirarme a mí mismo. ¿Será que yo estoy siendo subjetivo? ¿Será que yo estoy juzgando o prejuzgando lo que la persona me está diciendo? No debería hacerlo porque mi interés es explorar. Luego debo yo reconocer el mundo social que deseo conocer. O sea, yo no voy a ir a entrevistar a alguien en otra ciudad sin saber bien qué está pasando en ese momento en esa ciudad, por ejemplo. Y nunca debo confrontar o ponerme de acuerdo con mi entrevistado. Yo no estoy ahí para opinar. Como entrevistador no voy a opinar sobre lo que la persona me dice. Yo voy a saber y a profundizar sobre lo que la persona piensa, siente y observa. A veces suelen presentarse situaciones como la resistencia. El entrevistado termina sabiendo más que el entrevistador, y termina siendo realmente cambiando su rol. Y también suelen haberse temas de incertidumbre, de ansiedad, tanto el entrevistado como el entrevistador, porque están ante una situación nueva. Entonces nosotros debemos desarmar mecanismos defensivos y debemos buscar la generación de un ambiente propicio con condiciones favorables. Es decir, que debemos motivar una actitud exploratoria y no defensiva, porque nosotros no estamos en ninguna postura, no estamos diciendo que está bien lo que la persona dice o no, sino que sencillamente estamos explorando, queriendo saber sobre lo que la persona piensa. No hacer preguntas cerradas, y cuando te hacen una respuesta cerrada, tú debes explorar, indagar más sobre esa respuesta, preguntar por qué, dónde, cuándo. No expresar acuerdos ni desacuerdos, hacer que el ambiente sea un ambiente cálido, romper el hielo, no ir con una cara larga.